¿Qué es la visita domiciliaria? La visita domiciliaria se realiza como la actividad complementaria de la selección de personal. Busca información del aspirante en cuanto a su estructura familiar, su condición socioeconómica, el entorno en el que vive para analizar diferentes elementos que minimicen el riesgo en la toma de decisiones de selección de personal en el área de talento humano. ¿Por qué se hace la visita domiciliaria? La visita domiciliaria se hace para ofrecer información valiosa que garantice la selección de personal competente e idóneo, para favorecer la calidad de vida del trabajador y de su familia. ¿Para qué se hace la visita domiciliaria? La visita domiciliaria se realiza para verificar la composición del núcleo familiar, nivel socioeconómico del candidato, espacio social, conductas personales y familiares, aspectos relevantes para evaluar, ya que impacta directamente la cultura organizacional. La visita domiciliaria permite identificar al ser humano en sus diferentes escenarios en la vida. Evidencia comportamientos que se resaltan las competencias como líder, trabajo en equipo, actitud de servicio, recursividad y similares. ¿Quién realiza las visitas domiciliarias? Las visitas domiciliarias las realizan los psicólogos organizacionales, los psicólogos generales o los ingenieros industriales. Etapas de la visita domiciliaria. La primera etapa es la preparación de la visita domiciliaria. Es importante que el candidato suministre la autorización por escrito de la visita domiciliaria. Es fundamental tener la información precisa del perfil del cargo al cual va a ocupar el candidato. Antes de acudir al domicilio, se debe concertar el día y la hora para hacer mejor uso del tiempo tanto del profesional como de la familia del candidato. La segunda etapa de la visita domiciliaria es la presentación del entrevistador a la familia del candidato y la presentación de la organización de la cual proviene el entrevistador. La percepción inicial que tenga la familia del candidato de dicho profesional puede condicionar las opiniones y las relaciones que tengan a futuro. La tercera etapa de la visita domiciliaria es la recolección de datos. La información resultante de la entrevista familiar depende de la siguiente información, como es estado civil, nivel académico, dinámica familiar, aspectos económicos, aporte del colaborador hacia la vivienda, tipo de vivienda, estado en la que se encuentra la vivienda, estrato social y dificultades al interior del hogar, entre muchas otras. La visita domiciliaria es muy importante, ya que ella se fundamenta en el conocimiento del entorno familiar, social y cultural del candidato. Con ello podemos visualizar cuáles podrían ser los posibles patrones de comportamiento del candidato dentro de la organización. La visita domiciliaria trae beneficios tanto para la organización como para el candidato. En la organización, al investigar más a fondo aspectos de la vida del candidato, lo que hace es que como respuesta el candidato siente mayor compromiso, motivación y estabilidad laboral en la organización. Otro beneficio para la organización es identificar en el candidato valores y principios que tiene similares a la organización. Uno de los beneficios para el candidato es que él y su grupo familiar se sienten en confianza y con mayor seguridad frente a la empresa. Otro beneficio para el trabajador es que al estar en su propio medio, o sea, en su casa, él se siente más en confianza y la visita es más sincera y real. Para la visita domiciliaria podemos tener en cuenta los siguientes tips. Primero, sea puntual con el entrevistador. Segundo, informe previamente a sus familiares la hora acordada de la visita. Tercero, no modifique las condiciones generales de la vivienda. Cuarto, no omita información de su núcleo familiar. Quinto, sea concreto y puntual en las respuestas. Sexto, tenga a la mano fechas, documentos o información
que le pueda ser solicitada. Para realizar una visita domiciliaria se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. La visita debe ser concertada y aprobada por el candidato. Es preferible que estén todos los integrantes de la familia, pues la idea es conocer quiénes son, cuáles son sus ocupaciones, cuál es su nivel socioeconómico y cómo son las relaciones de la familia con el candidato. De esta forma se pueden confrontar los datos que dio el candidato en la anterior entrevista. Identificar quién puede brindar mayor información precisa y concreta. Verificar el entorno de la vivienda, es decir, vías de acceso, nivel de seguridad y estrato social. Verificar las condiciones mínimas que debe tener una vivienda. De igual forma, al candidato se le debe informar qué funcionario la va a realizar. Hay dos clases de entrevista en la visita domiciliaria. Individual, permite conocer intereses, metas y percepción de sí mismo del candidato. Grupal, que es la interacción con varios integrantes de la familia o con las personas con las que convive. Esto es importante ya que en esto se pueden ver los comportamientos y actitudes que tiene frente a las respuestas de sus familiares. Consideraciones jurídicas. Las consideraciones jurídicas se refieren a los antecedentes o inconvenientes judiciales que haya tenido el candidato, como lo son las detenciones preventivas, que son una medida cautelar que se da personalmente en la cual se quita la libertad por un breve tiempo al candidato. Las demandas, que son una petición o una restricción judicial que tiene o puede llegar a tener el candidato. Antecedentes. Es la constancia legal de los actos delictivos que ha cometido el candidato. El homónimo, que es la persona que tiene el mismo nombre propio del candidato, es decir, su nombre y su apellido completo. Seguimos con las consideraciones familiares, que es conocer el ambiente, principalmente las relaciones que tengan que ver con lo principal en su convivencia. En esta consideración se evalúa las personas con las que convive, las reglas o normas familiares que tiene, las relaciones con los padres, hijos, hermanos, cónyuges o familiares con los que habita. Actividades que realiza cada miembro de la familia, otras actividades individuales o grupales que tiene la familia y la actitud y concepto que tienen los familiares frente al trabajo del candidato. Las consideraciones sociales. Al referirnos a consideraciones sociales, estamos hablando del ambiente social en el que se desenvuelve el aspirante, las personas con las que convive y el sector en el que se desempeña diariamente. Para estas consideraciones se tienen en cuenta los amigos y referidos, el tipo de vivienda en el que vive y si el tipo de vivienda es propio, de qué manera la adquirió, ya sea por un préstamo, por una herencia u otras. El sector en el que vive, ya sea un sector rural, un sector urbano, entre otros. También se tiene en cuenta el entorno, si hay prostitución, delincuencia, drogadicción o cualquier otro tipo de actos que atenten contra la vida del aspirante. También se tiene en cuenta el vecindario en el que vive, el sector en el que se desempeña, cómo los vecinos consideran que es el candidato y qué concepto tienen sobre él. Ahora seguimos con las consideraciones generales. A la hora de hacer una visita domiciliaria se tienen en cuenta varias generalidades o datos que se tienen que tener muy en cuenta. Aquí es importante corroborar la información dada por el candidato en la primera entrevista. Aquí se tienen en cuenta los aspectos como familiar. Los aspectos familiares se tienen en cuenta de la composición familiar del núcleo y las personas con las que convive el candidato. El área académica, donde tenemos en cuenta el recorrido académico que ha tenido el candidato, ya sea que tenga un tecnólogo, un bachiller, una carrera profesional o cualquier academia en la que haya estado. El área laboral, donde hacemos un recorrido por los cargos que ha desempeñado nuestro candidato sin hacer gran detenimiento en ellos. El área económica. Aquí hacemos un recuento de los ingresos y egresos del candidato y qué tan congruentes son estos con el estilo de vida. Antecedentes personales. Es verificar que la persona que se postula al proceso realmente es quien dice ser. Se verifica la validación de documentos, antecedentes judiciales, referencias personales y la validación laboral. En la validación laboral, recursos humanos mira el desempeño del cargo
y las fechas de ingreso y retiro. En la validación académica se miran los certificados que el candidato ha nombrado en la hoja de vida que sean reales. También estamos en los antecedentes familiares, que es cuando un familiar cercano al candidato ha tenido inconvenientes judiciales. También los antecedentes laborales. Esto se busca una amplia visión de desempeño de la persona en cuanto a sus trabajos anteriores. Los aspectos a indagar ahí son actividades realizadas, motivo de retiro, sitios de trabajo, jefe inmediato, tipo de contrato, entre otros. Y en la situación económica se busca información del candidato en cuanto a su estructura familiar y también en su condición económica, también en el lugar, en el entorno donde él vive, con el fin de obtener información sobre diferentes elementos para minimizar riesgos en la toma de decisiones de selección en talento humano.